Bien, en esta oportunidad te voy a explicar lo que es la distribución de frecuencias. Se entiende por distribución de frecuencia la clasificación de un grupo de observaciones tomando en cuenta alguna característica cuantitativa. En este caso estamos hablando de la variable. Solamente cuando trabajamos con variables podemos hacer distribución de frecuencias, no así con los atributos. Bueno, sí, de cierta forma sí, pero no es tan complejo como cuando es con variable. Condensar y simplificar los datos sin perder los detalles esenciales es el objetivo de las distribuciones de frecuencia. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, que nos den 500 datos, 100 datos. Si los condensamos en una pequeña tabla, ese es el objetivo de la distribución de frecuencia. Condensarlo y presentarlo, pero sin perder los detalles. La manera de obtener una estadística de una sola variable depende de dos factores. Uno, el número de observaciones. Por ejemplo, el número de encuestas. ¿Cuántos contestaron que sí, por ejemplo? 20, 40, 80. Eso es el número de observaciones. Y dos, el número de valores diferentes que toma la variable. Por ejemplo, en el caso de la variable edad, puede tomar los siguientes valores. 20 años, 21 años, 22 años. Eso es los valores que toma la variable. Son dos cosas totalmente diferentes. El número de observaciones es, por ejemplo, en el grupo, ¿cuántos estudiantes tienen 20 años? Bueno, 5. 20 años es la variable y 5 son el número de observaciones. En base a la unión de estos dos factores, se construyen tres tipos de estadísticas. Tenemos la estadística de tipo 1, estadísticas que constan de pocas observaciones. La estadística de tipo 2, estadísticas que constan de muchas observaciones, pero la variable toma pocos valores. Y tipo 3, estadísticas que constan de muchas observaciones y la variable toma también muchos valores distintos. Veamos un ejemplo de cada uno de estos tres tipos de estadísticas. Tipo 1. Ejemplo. Valor de las ventas diarias efectuadas por un almacén en el transcurso de una semana. Tenemos el día de la semana, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y las ventas por día. Si ponemos a observar, la variable solamente toma 5 valores. Entonces son pocos valores de la variable. Pero igual las observaciones, nada más son 5. Pocas observaciones. Entonces, pocos valores de la variable, pocas observaciones, por eso estamos ante el tipo 1. El tipo 1 es poco de todo. Y eso en un cuadrito pequeñito se resume. Veamos un ejemplo del tipo 2. Edad de los 90 estudiantes de un grupo de estadística. Aquí está la edad y el número de estudiantes. 90 estudiantes, pero 10 estudiantes tienen 22 años, 15 estudiantes tienen 23, 14 tienen 24 y así sucesivamente. La variable solamente toma 6 valores. Entonces es poco valor de la variable. Pero el número de observaciones son muchas. 90 es bastante. Entonces son muchas observaciones. Poco valor de la variable, muchas observaciones. Estamos ante el tipo 2. Poco valor de la variable, muchas observaciones. Y el tipo 3, ejemplo, sueldo mensual de los 115 empleados de una empresa. El tipo 3 se reconoce porque siempre va a estar en intervalo. ¿Ya? Aquí tenemos de 100 a 149, 8 empleados, 150 a 199, 99, 15 empleados, así son hasta que llegamos a 115 empleados. Así que si nos observamos las variables, hay mucho valor de la variable. Por ejemplo, de 100 a 149 hay 50 datos. De 150 a 199 hay 50 más. Así que hay 1, 2, 3, hay 250 sueldos diferentes. Hay mucho valor de la variable. Y número de empleados, también hay muchos. Entonces, cuando hay mucho de todo, estamos entonces al tipo 3. Procedimiento para elaborar una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias para datos agrupados. Bien, antes de empezar con este tema, de los tres tipos que vimos allá, tipo 1, tipo 2, tipo 3,
solamente nos vamos a concentrar en el tipo 3. ¿Ya? Ese tipo de datos se le llama datos agrupados. Al tipo 1 y tipo 2 se le conoce como datos no agrupados. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los tres tipos. Tipo 1 y tipo 2, el procedimiento es parecido. Y el tipo 3 es mucho más complicado. Por eso me voy a referir solamente al tipo 3 para datos agrupados. Para elaborar tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados, se deben tener en cuenta lo siguiente. Cuando hay muchos datos, se agrupan en clases o en intervalos. Esto consiste en agrupar los datos en una distribución de frecuencia que puede definirse como una ordenación o arreglo de datos en clase o categoría que muestran para cada una de ellas el número de elementos que contiene, denominada frecuencia absoluta o simple. Veámoslos a través de un ejemplo. Veamos todos los pasos para hacer una tabla de distribución de frecuencia tipo 3 para datos agrupados, pero con un ejemplo. Ejemplo, elaborar una tabla de frecuencia para datos agrupados da la siguiente información. Se trata de 80 calificaciones de un grupo de estudiantes en un examen de admisión de la universidad. Usted cuando hace este tipo recoge este tipo de datos, los datos siempre se dan en desorden. Por ejemplo, el primero que entregó, el primero que calificó 34, el segundo 23, el otro 98, así se va hasta calificar las 80 calificaciones, pero todas están en desorden. Eso es lo lógico, que cuando uno hace un trabajo de investigación, todos los datos están en desorden. Entonces, el paso número 1 es ordenar los datos en forma ascendente. ¿Ya? Los datos que estaban todos en desorden, fíjense que por aquí está el 12 y el 98, que es el más alto. Del 12 el más bajito, de todo lo que están aquí, el 12 es el más bajito y el 98 es el más alto. Entonces así va a quedar la tabla ya ordenada. Pueden utilizar Excel o cualquier software para ordenar los datos o hacerlo manualmente, pero le recomiendo Excel. Usted lo pone en una sola fila y le han ordenado datos y lo ordena de menor a mayor como usted quiera. Eso es lo más recomendable, porque hacerlo manualmente toma mucho tiempo y a veces se equivocan y no sale la cantidad que sale porque se le equivocó alguno. No hay que tener mucha paciencia para ordenar los datos. Entonces lo que menos debe perder tiempo es en ordenar los datos. Entonces ese es el paso número 1. Ordenar los datos en forma ascendente. Paso número 2. Calcular el rango de la tabla de frecuencias. El rango se define como la diferencia entre el valor mayor y el valor menor en estudio de una distribución de datos. Para simplificar, usaremos la fórmula R mayúscula es igual a valor mayor menos valor menor. Esta es la primera de las fórmulas que vamos a ver aquí en estadística 1. R es igual valor mayor menos valor menor. En nuestro ejemplo, el valor mayor es 98 y el valor menor es 12, por lo que 98 menos 12 igual a 86. El rango de la tabla de frecuencia es 86, lo que quiere decir que hay una distancia de 86 valores, 86 puntos entre el valor menor y el valor mayor. En lugar de ser un examen de 100 puntos, lo lógico sería que el rango fuera de 0 a 100, pero ninguno sacó 0 y ninguno sacó 100, así que el rango se va cortando entre el menor valor y el valor mayor. Así que entre 12 y 98 hay 86 valores. Eso es lo que significa rango. Bien, vamos a tener en cuenta ese 86, porque lo vamos a utilizar en un paso siguiente, el rango 86. Paso número 3. Calcular la cantidad de clases o intervalos o renglones que se desea tenga la tabla de frecuencias. A veces es recomendable entre 5 y 20. Pero para no estar con la subjetividad de que 5, o el otro 10, el otro 15, para que todo esté estandarizado, utilizamos, bueno, vamos primero a ver la fórmula, la definición. Clase o intervalo renglón es cada uno de los grupos en que se dividen los datos. Para determinar cuántas clases crear, se puede utilizar la siguiente fórmula, la regla de Sturges. Número de clases la llamaremos R minúscula. La regla de Sturges es la siguiente fórmula. R minúscula va a ser igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. Esa es una segunda fórmula que se vamos a utilizar aquí en estadística 1. R para buscar el número de clases o número de renglones o número de filas.
La fórmula dice 1 más 3,322 logaritmo de n, donde n es el total de datos. Por ejemplo, acá en nuestro ejemplo, tenemos que el total de datos son 80. ¿Ya? Por ejemplo, que estamos desarrollando n igual a 80, la cantidad total de calificaciones. Así que ponemos, copiamos la fórmula a utilizar, 1 más 3,322 logaritmo de n, reemplazamos la n por 80, con una calculadora científica, usando el celular, calculamos primero el logaritmo de 80. El logaritmo de 80 da 1,903089. Luego, siguiendo el orden de operaciones, se multiplica por 3,322. 1,903089 por 3,322 me da 6,32. Y por último, se suma con el 1. 1 más 6 da 7,32. Pero como no pueden haber 7,32 renglones, los renglones tienen que estar de manera exacta, entonces redondeamos al entero que sigue. Redondeamos a 8. Siempre, no importa que si no se puede redondear, sea 7,05, redondeamos al entero que sigue, porque ese 0,5 es un espacio más, es un renglón más que se va a utilizar. Así que es preferible que sobren los renglones a no que nos hagan falta. Entonces siempre redondeamos al entero que sigue. Entonces esa es una forma de redondear al entero siguiente. De 7,32 redondeamos a 8. Si es 7,1 redondeamos a 8. 7,6 redondeamos a 8. Cada que nos dé 7, y algo redondeamos a 8. Y así sucesivamente. Ese es el paso número 3. Y el paso número 4 es calcular la amplitud o el tamaño o el ancho que tendrán las clases o intervalos o renglones de la tabla de frecuencia. El ancho, o sea, de 100, por ejemplo, en el caso que vimos hace un momento, de 100 a 149, dije que habían 50. Bueno, es porque son 149 menos 100, contando el 100, son 50 datos. Bueno, así mismo, eso se hace con una formulita. La tercera fórmula. Bien, el intervalo de clase o el ancho de clase es el espacio que hay entre el límite superior y el límite inferior de la clase o del renglón, los cuales corresponden a los valores extremos de la clase. Para obtener el ancho de la clase se utiliza la siguiente fórmula. Ancho es igual a rango sobre el número de renglones. Y la formulita es A es igual a rango, que ya lo vimos en el paso número 2, y R en el paso número 3. Para el ejemplo que estamos desarrollando, el rango era 86 y la cantidad de renglones era 8. Entonces dividimos 86 entre 8 y nos da 10,75. Igual pasa con la cantidad de renglones, hay que redondear al entero siguiente. Entonces redondeamos a 11. Bien, ya esos son los 4 pasos preliminares antes de hacer la tabla de distribución de frecuencia. Vuelvo a repetir: ordenar los datos, calcular el rango, calcular la cantidad de renglones y calcular la amplitud.